Tardé unos años en publicar el siguiente libro, precisamente porque ya me parecía que las cosas no se hacían así tan rápido como quien hace bizcochos en un horno. Entre tanto, me fui un año a Edimburgo a vivir, es decir, de repente me di cuenta que me faltaba vivir. O sea, no se podía ser escritor cosmopolita como yo quería ser sin haber viajado. O sea, el viaje que había hecho yo había sido Zaragoza-Barcelona. En fin, para hablar de muchas cosas tienes que haber viajado, haber vivido, haber conocido gente. Los escritores se supone que hablamos un poco en nombre de la humanidad, en nombre del ser humano. O sea, si nosotros vamos a ser portavoces de otras personas, pues por lo menos tenemos que vivir algo. Entonces eso solo se aprende con la vida. A medida que vas creciendo, te vas dando cuenta que te vas haciendo, bueno, que vas atesorando, acopiando experiencias y que esas experiencias te van convirtiendo en una persona diferente. Claro, el libro en el que yo considero que ya había accedido a una madurez, aunque fuera relativa, ¿no?, es Carreteras secundarias, que es del año 96. Es decir, yo tenía 35 años. Ya tenía un hijo y estaba a punto de tener otro. Es decir, son cosas que te convierten en otra persona. A partir de ese momento ya me empiezo a reconocer un poco en el escritor que luego he sido. Es decir, las cosas que escribí en Carreteras secundarias, a partir de Carreteras secundarias, se parecen bastante entre ellas y se parecen bastante a la persona que luego he sido, ¿no? Cuando uno ha escrito cosas desde tan joven y ha ido publicando libros, tu evolución ha estado un poco a la vista de todo el mundo. Entonces lo que te han visto ha sido como una especie de jovencillo adolescente, luego ha sido un jovencillo un poco menos adolescente, luego ya un poco mayor, hasta que por fin ya te has hecho persona. Y entre tanto, todos esos libros no son más que una especie de itinerario previo a la persona que acaba siendo. Yo creo que habría que prohibir a los escritores que publicaran antes de los 35 años. O sea, habría que poner, ¿no?, habría que decir, bueno, vamos a ver, para publicar con 23 años tienes que ser muy bueno, ¿no? O sea, los novelistas no empiezan a hacer cosas buenas hasta los 35. De hecho, yo quería poner una fecha tope al principio y otra al final, porque también me parece horrible que los escritores sigan escribiendo a los 80, ¿no? Pero luego resulta que la novela de Delibes que más me gusta, que es El hereje, creo que la publicó con 80 años, ¿no?, o 79 años. O sea, entonces ahora me voy a decir y voy a impedir que se prohíba. O sea, creo que hay que publicar a la edad que te toque, seas joven o mayor, ¿no? Pero a los 35 años ya de repente con esa novela ya empecé a sentirme a gusto con lo que escribía, es decir, ya empecé a sentirme seguro de lo que escribía. Todo lo que yo había escrito en ese libro, digo, bueno, es que esto es el tipo de libro que quería hacer. Y lo cierto es que desde entonces, desde el año 96 hasta mi última novela, que es de 2017, que es de Derecho Natural, es decir, en esos 22 años, pues he escrito libros que se parecen también mucho entre ellos, que son historias de familia, conflictos entre padres e hijos, conflictos entre maridos y mujeres o entre hermanos, que están situadas en un entorno muy determinado, que es la España casi siempre de la transición o de finales del franquismo, y que tienen un inevitable toque realista, ¿no? El realismo era algo que en los años 80 nos parecía despreciable, ¿no? O sea, a un chico de los años 80, la movida madrileña, las canciones de Radio Futura, no sé, nos parecía que teníamos que fingir haber vivido en Nueva York un par de años para empezar a ser personas aceptables en sociedad, ¿no? Lo cierto es que yo había vivido en Logroño y en Zaragoza, o sea que tampoco es que yo pudiera fardar mucho de cosmopolitismo, ¿no? Pero el realismo me parecía algo como decían de don Benito Pérez Galdós, el garbancero, me parecía algo que olía un poco a cocido a garbanzos, ¿no? Y parecía que era algo que no estaba bien, que un chico joven no podía practicar ese tipo de literatura. Pero te haces mayor y del mismo modo que te cambian los sabores, y de niño no te gustaba la sopa y de mayor sí, y tal, pues el cocido madrileño que de niño no me gustaba, pues me empieza a gustar cuando tengo 30 y tantos años, y me empiezo a convertir en un escritor al que le gusta el realismo. O sea, pero el realismo, claro, primero porque el realismo norteamericano era lo que todo el mundo bendecía y admiraba y elogiaba. Es decir, hablamos de que Raymond Carver había estado de moda, estaba de moda, ¿no? Había sido como un descubrimiento de los años 80, a finales de los 80, y todo el mundo decía, qué maravilloso Raymond Carver. Y entonces, claro, tú decías, pero si Raymond Carver hace realismo norteamericano, o sea, lo que te está contando es cómo es la vida de los norteamericanos en el Estados Unidos, en un país que él ha conocido y que él ha vivido, ¿no? Digo, en cambio, si alguien hace lo mismo, pero en vez de ser en Minnesota, es en Segovia, le va a parecer provinciano y cutre. Digo, no, es que precisamente yo lo que creo es que
que uno tiene que escribir sobre las cosas que conoce, sobre la etapa que le ha tocado vivir, sobre la realidad buena o mala, la sociedad mejor o peor que te ha tocado en suerte, y que eso es además lo tuyo, porque es tu material, es tu vida, es lo único de lo que puedes hablar, porque es lo único que te pertenece, ¿no? Y entonces ahí viene mi conversión, mi epifanía, como de San Pablo, al realismo. O sea, lo que había detestado unos pocos años antes, de repente se convierte en la bandera que enarbolo. Digo, pues que, ¿no? Es que me gusta mucho la literatura realista, es como salir del armario, ¿no? O sea, novelistas realistas que estaban escondidos en un armario y de repente empiezan a declarar el Día del Orgullo del Novelista Realista, en fin, estas cosas, ¿no? Van a bares de novelistas realistas, hay zonas en la ciudad. De hecho, que irías a la Plaza Mayor, ¿no? Efectivamente, la Plaza Mayor, que es galdosiana, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, yo me convertí en un novelista realista, lo cual quiere decir que algunos de los críticos de mi generación, pues ya, no, digamos, hubo como un distanciamiento, ¿no? A gente que defiende una literatura más, pues, más experimental, más metaliteraria. Más... Claro, luego he visto que tampoco estoy solo. Es decir, que resulta que algunos de los libros de mis colegas realistas son buenos y encima tienen mucho público, porque al fin y al cabo pues Javier Cercas también está en la misma línea, o Almudena Grandes está en la misma línea, o Fernando Aramburu con Patria está en la misma línea. Digo, es que pues menos mal. ¿No? Igual en los años 80 era más difícil, pues porque te creías que estabas un poco solo, ¿no? Todos estos autores son muy posteriores a mí, todos estos autores son de los años 90, ¿no? Yo me siento bastante cercano a esos libros, porque al fin y al cabo son gente de mi generación que están contando también la sociedad que les ha tocado vivir, ¿no? En algunos casos, que además que la han vivido muy de cerca. Aramburu, de hecho, estudió en Zaragoza en la misma facultad que yo, pero me parece que un año antes, nunca llegamos a coincidir. Almudena es exactamente del mismo año que yo, que del 1960. Javier Cercas es de un par de años posterior. Pero muchas de las cosas que cuentan, digo, es que, claro, es que lo mismo que les afectó a ellos me afectó a mí. Yo me acuerdo, claro, cuando leí Anatomía de un instante de Javier Cercas, que me pareció un libro estupendo sobre el 23F, y decía, claro, ahora me acuerdo porque escribí yo un libro en el que unas chicas también cuentan cómo vivieron el 23F, porque es que a nuestra generación nos marcó el 23F. Es decir, éramos una generación muy poco politizada, a diferencia de los hermanos mayores, los que tenían 4 o 5 años más, que habían tenido tiempo de vivir pues o el antifranquismo o la clandestinidad. Pues los que nacimos en el 60, aquello ya nos cogió como la adolescencia, o sea, la transición. Los que teníamos entonces, yo cumplí 18 años el mismo mes en que se aprueba la Constitución en referéndum. Era una cosa como que no venía con nosotros, que la habíamos heredado de los hermanos mayores o de nuestros padres, tal. Pero claro, 3 años después de la Constitución hay un golpe de Estado y tú te das cuenta de que, lo quieras o no, todo te implica, todo te involucra, porque lo que pasara esa tarde-noche, pues iba a cambiar tu destino. Yo estaba en edad militar y yo no sabía qué iba a ser de mí al día siguiente. Es decir, yo no sé si iba a haber una guerra. De hecho, los que tengáis edad para recordarlo, la sensación que había era que, como sea otro golpe de Estado fracasado a medias, como el del 18 de julio del 36, tenemos otra guerra como la del 36. O sea, la verdad es que la sensación que tenías era de una incertidumbre total, de que había acontecimientos de la historia colectiva que chocaban con tu destino individual, y tú ya por primera vez no podías decidir lo que ibas a hacer con tu vida. No podías decir, bueno, pues yo quiero ser profesor o yo quiero ser médico. No, tú serás lo que la vida te deje, como a la gente del año 36, cuyas vidas quedaron a merced pues de esa gran convulsión histórica que fue la Guerra Civil, que muchos de ellos 3 años después estaban muertos o exiliados en México. Entonces, en el año 81 es cuando empezamos a tener un poco más de preocupación por la época que te ha tocado vivir, por las circunstancias en las que se desarrollan los acontecimientos sociales, ¿no? Y es algo que, sin embargo, tardamos años en procesar, ¿no? Es decir, el golpe de Estado es del año 81 y yo no lo meto hasta el año 2003 en una novela. Han pasado 22 años. Entonces. Y Cercas lo hace unos cuantos años después, a través de un ensayo estupendo, también habla de aquel momento que había sido realmente pues tan relevante, ¿no? Y antes de nosotros, solo había un escritor que había escrito sobre el golpe de Estado, que había escrito además muy poco después, que era Eduardo Mendicuto, y que había escrito una novela que creo que ganó el premio Ciudad de Barbastro, así, que se llamaba Una mala noche la tiene cualquiera, que es la historia de un travestido que está haciendo la calle y no se entera él de nada, y resulta que esa noche dice, ¿por qué no vienen clientes? ¿Qué está pasando aquí? Y es que es la noche del 23F, ¿no? Lo que se ha visto después es que los escritores, los novelistas, tenemos también un compromiso, que por mucho que haya otras nuevas artes de comunicación y de reflexión y de narración,
como son el cine, la televisión, la novela sigue siendo un vehículo para seguir contando tu tiempo, tu sociedad, el momento que te ha tocado vivir. Lo fue en el siglo XIX, lo fue durante mucho tiempo en el siglo XX, y aunque ahora no tengamos en exclusiva esa responsabilidad o ese compromiso, porque lo compartimos pues, con las series o con las películas, lo seguimos teniendo. Y yo creo que eso explica que haya de repente tantos novelistas que hemos empezado a escribir sobre las circunstancias en las que nos ha tocado vivir. Yo las novelas que escribí eran novelas que se parecían todas un poco entre ellas, como ya os he dicho, pues de historias de familia, historias además en las que lo trágico se combinaba con lo cómico también, había siempre hay un poco de humor, y sobre todo empezaba a haber esa curiosidad por la historia con mayúsculas. Es decir, si en Carreteras Secundarias estoy hablando de la agonía de Franco, porque es el año 74 y hay una especie de... se habla de que operan a Franco, de que cuánto va a vivir, pero en realidad lo que se está viendo es una agonía de un régimen, ¿no? En las novelas siguientes empiezo a contar historias que tienen también que ver con la historia, con mayúsculas. De repente empiezo a descubrir que está muy bien documentarse. Es decir, que está muy bien leer libros de historia y empezar a contar cosas, pues por ejemplo, no sé, sobre los fascistas italianos que vinieron a España durante la Guerra Civil. Bueno, nadie había escrito sobre ellos en novela, en España, y en Italia solo Leonardo Sciascia, ¿no? Entonces, de repente, un día, paseando por Zaragoza, reparo, aunque había pasado muchas veces por ahí, en la iglesia de San Antonio de los Italianos, ahí yendo hacia Torrero. Sí. Claro, y entonces pregunto, ¿esto qué es? Bueno, ¿no sabes que aquí hay 3.000 italianos enterrados y tal? Qué interesante. Entonces, bueno, me entero de que hay un historiador en Zaragoza, Dimas Vaquero, que estaba escribiendo una tesis sobre la construcción de ese edificio, sobre la presencia de voluntarios de Mussolini en la Guerra Civil Española y tal. Y digo, pues mira, ya tengo... ¿no? Vaya a ver si hablo con este Dimas. Lo localicé, este hombre me dejó leer su tesis, me dio información, le consulté muchas cosas. Y digo, claro, es que este hombre me está contando muchas historias muy interesantes. La imaginación que uno tiene, por muy portentosa que sea, nunca será tan rica como la realidad. Sobre la historia de los italianos, por ejemplo, nadie había escrito, los italianos en España. Lo cual es bastante llamativo, porque así como las brigadas internacionales siempre han tenido quien les dedique novelas o películas, es que hasta el personaje de Humphrey Bogart en Casablanca es un veterano de las brigadas internacionales, ¿no? En cambio, eran menos de 30.000, ¿no? Los brigadistas internacionales que vinieron a España a lo largo de la Guerra Civil, ¿no? En cambio, los voluntarios de Mussolini, que muchos de ellos no eran ni fascistas, o sea, muchos de ellos eran gente que no tenían donde caerse muertos y que lo que querían era pues un sueldecito que tenía para su familia en Italia, que le pagaba Mussolini, y otro que les pagaba Franco aquí, ¿no? Sobre ellos, que fueron 80.000 personas, no había nada escrito. O sea, y daba la casualidad que Zaragoza era una ciudad muy importante para los voluntarios fascistas o para Mussolini. Es decir, era como la ciudad, digamos, la más importante, que desde el primer día cae del lado de los nacionales. Pero es que además era una ciudad fundada por César Augusto en el Imperio Romano. Pero es que además era una ciudad pues que estaba bien situada para que de repente se fundara el Hospital Legionario Italiano, que estaba en Agustinos. Ahí, eso era un colegio que se había inaugurado unos pocos años antes, y cuando empieza la guerra, pues como tantos otros colegios, se destinó a ser hospital, pero en este caso era un hospital solo para italianos. Entonces yo imaginé una historia que era, como ya sabéis que los italianos tienen esta extraña propensión a ligar, que no pueden evitarlo, pues entonces imaginé una historia que pensé que era bastante verosímil, que era un italiano que cae herido, una enfermera aragonesa, y lo demás lo dejo a la imaginación de todos. Es decir, lo típico, el italiano se liga a la enfermera y a partir de ahí empieza la historia. Luego, cuando se publica la novela, de repente me empieza a salir mucha gente diciendo, hombre, si yo conozco a esos Cameroni de los que hablas en esa novela, sí, hombre, si el tío no tenía una empresa de fábrica de pasta, como tú dices, la que tenía una fábrica de escayola, de esa que se pintaba. Luego me venía otro y decía, no, hombre, no, el ese acabó en Málaga, porque no sé quién. Digo, que no, vamos a ver, que me he inventado al Cameroni ese. O sea, el tal Cameroni, uno de los días que fui a ver los muertos que había enterrados en la torre de San Antonio, fui mirando, a ver, apellidos, iba tomando nota. Entonces, mira, Cameroni, ese suena bien. Cameroni, no, suena italiano. Y entonces ya me quedé con ese apellido y me inventé totalmente la historia del tal Cameroni. He aprovechado historias de la realidad que además tenían bastante enjundia. Algunas de las cosas que me contó Dimas Vaquero me interesaron mucho porque tenían también una cosa tenebrosa. O sea, cuando están construyendo el sacrario militar italiano, es decir, la torre esto lo empiezan a construir, por supuesto, ya acabada la guerra. Entonces Mussolini está mandando en Italia, ¿no? Pero como suele ocurrir con todas las obras públicas en España, en Italia y tal, pues el presupuesto se agota antes de tiempo y las obras se quedan a medias, ¿no? Pero para cuando se han gastado el dinero, los que han ido a buscar a todos los cadáveres por ahí, por todos los
cementerios de los pueblos. Para identificarlos tenían una botella atada a un hueso del dedo, y dentro de la botella había el nombre, la fecha de nacimiento, los datos del italiano muerto. Y entonces había un monje en Zaragoza que tenía más o menos las referencias de donde estaban todos los italianos que estaban enterrados, y él iba con otros a desenterrarlos y luego los iba juntando. Al final fueron casi 3.000. Y lo que tenía que ser una torre de 80 metros, ya solamente había alcanzado 40, pero habían cambiado las tornas políticas en Italia. Mussolini había caído, Italia había perdido la guerra mundial, y en el año 45 el nuevo gobierno italiano dice, hombre, no vamos a estar aquí financiando un edificio mussoliniano, ¿no? Que al fin y al cabo con lo que nos ha costado ganar a los fascistas. Total, que entonces dijeron, pues nada, de los 80 metros nada, que se queden los 40 metros y apáñensela como puedan para meter a los muertos ahí. Y efectivamente los muertos lo que hicieron, en vez de meterlos en ataúdes completos, los metían en unas cajitas así, o sea, machacaban los huesos para que cupieran más, donde tenían que caber los 3.000 en 80 metros, pues había que meter los 3.000, pero en 40 metros. Y lo que hicieron también fue curioso, porque el nuevo gobierno italiano dijo, vamos a desfascistizar ese edificio, no el estilo, porque el estilo era el típico estilo mussoliniano, ¿no? Pero al menos vamos a meter también italianos que cayeron en el otro lado, en otro bando, para que no sea solamente un sacrario de fascistas. Y efectivamente fueron a buscar a algunos italianos que habían estado con las brigadas internacionales, otros que habían estado con un batallón anarquista y tal, y metieron unos cuantos, y entonces ya parecía, pues, y efectivamente se solucionó el problema. O sea, problemas que aquí en España seguimos arrastrando tantos años después de la guerra civil, pues allá lo arreglaron fácilmente metiendo 15 muertos del otro lado, y dijeron, ya está, aquí están todos por igual, ¿no? Esto lo cuento para que veáis cómo, leyendo libros de historia, uno saca cosas que utiliza y aprovecha para sus libros. Y en esta evolución de novelista a lector de libros de historia, a investigador de no sé qué, de repente era casi inevitable que uno acabara convirtiéndose, pues, en una especie de historiador amateur. O sea, que dijera, pues ya no solo voy a escribir novelas en las que aproveche datos históricos que saque de libros o de archivos, sino que también puedo yo investigar algo, ¿no?